Bueno, este capítulo va a hablar un poco del presente. Del presente entendamos que son los años 60 y principios de los 70. Más que nada los 60 son, porque este libro está escrito creo que en el 68, 69. Y bueno, va, va a describir o se va a situar, digamos, en esa época como presente, ¿no? Para que lo tengan en cuenta esto, ya que va a dar a lo mejor una serie de datos y descripciones que no se ajustan a la realidad presente de hoy, sino a aquel presente. Bueno, capítulo 5. El neocolonialismo y la industria nacional. La crisis del presente. La crisis del presente engrana a todas las naciones. No interesa aquí cuál de los dos bloques, el capitalista o el socialista, ha de ganar la contienda. Fíjense, está situado obviamente en los 60, previo al colapso del bloque socialista. El litigio, empero, no admite componendas. Y es un hecho que el mapa geopolítico día a día se le achica al capitalismo como la piel de zapa de Balzac. El mundo colonial, base de sustentación del imperialismo, en gran parte está ya perdido o tambaleante, en especial para los Estados Unidos, que es la potencia más representativa del dominio imperial. A las masas coloniales, la voluntad revolucionaria les ha venido de afuera, impuesta, con el signo inverso, por la voluntad colonizadora. Esa conciencia revolucionaria, a la que no escapa Iberoamérica, no es gratuita, no ha nacido ni se ha desarrollado como un odio irracional hacia los conquistadores. Es la barbarie histórica del opresor la que ha sublevado al oprimido. Este odio, en términos políticos, las resistencias nacionales, no es una inferioridad de los pueblos atrasados, sino la superioridad embrionaria del hombre alienado. Al hombre condenado a rebelarse en el más elevado acto moral. La moral no debe ser metafísica pura, sino algo concreto y real, palpable, de que es capaz el ser esclavizado, decidido a recobrar su esencia universal. Esto, la digresión, está escrito, claro, al calor de las lecturas de Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra, otro clásico de los años 60, y de ese momento de la descolonización del tercer mundo, en el que había obviamente una gran esperanza y una gran proyección hacia el futuro de que esa descolonización iba a hacer descomponer el poder imperial y esto iba a ser, digamos, de alguna manera inexorable para el fin del imperio anglosajón. Tal cosa no se dio, porque bueno, nosotros con el diario del lunes podemos corroborar que no fue así. Sin embargo, en esa época, muchos escritores, Hernández Arregui, uno de ellos, escribe desde esa perspectiva, desde una perspectiva de una crisis final del imperialismo anglosajón, pensando de que iba a caer indefectiblemente. Por eso yo siempre digo, no es sano augurar permanentemente la caída del imperio, ya que se le han augurado muchas veces esa caída y tiene muchas vidas, más vida que los gatos. El capitalismo siempre, digamos, ha demostrado una gran capacidad de recomposición y bueno, no hay que comerse las curvas, ¿eh? No hay que presagiar permanentemente su caída porque bueno, vemos que tiene esa gran capacidad de regenerarse a sí mismo y si no hay una fuerza revolucionaria importante capaz de destruirlo, no va a caer por sí mismo. Pero bueno, sigamos con la lectura de Hernández Arregui, que estaba muy optimista en ese momento. Dice Hernández Arregui, es la condición humana la que subvierte sobre el infierno de la tierra y a la vez se autotransforma a sí misma,
al comprender que la adversidad absolutizada del colonialismo no es tal, sino un hecho históricamente provisorio. En esto tiene razón. Esto viene bien para entender cuando dicen que el capitalismo es una cosa, una forma eterna, ¿no? de subordinación de todo el quehacer humano, y no es eterno el capitalismo, no es eterno el colonialismo. Y lo hemos visto porque evidentemente ha habido cambios en ese sentido. El hombre, dice Hernández Arregui, no busca la perfección porque sea imperfecto, sino por la conciencia de su imperfección degradada al máximo por la situación histórica creada por el colonialismo. Esta evolución mundial de los pueblos coloniales es, pues, la comprensión de una incompletud que se hace consciente de su miseria colectiva, no individual, y se convierte, por tanto, en razón revolucionaria. Esta miseria, que deshumaniza a todas las clases sociales, vale decir, a la totalidad del hombre en tanto hombre, se encarna como racionalidad de la historia universal en las masas, pues ellas mismas son la negación real del hombre mutilado, del hombre parcializado, del hombre desposeído de su propia humanidad. Es una moral acompañada por el sentimiento áspero, ya en el umbral de la conciencia histórica, de la vergüenza de ser un hombre animalizado. Esta conciencia solo se alcanza cuando la subjetividad del oprimido pasa a la conciencia crítica de toda la clase social a la que pertenece, y por esta senda asciende al nivel todavía más alto de la conciencia de la humanidad entera, barbarizada bajo la doble injusticia de la riqueza y la pobreza, que son los polos de un mismo autoextrañamiento, de una misma circunstancia histórica malformante del hombre trunco, capitalista o proletario, que, a su vez, deben ser negados para restituir la categoría plenamente humana del ser del hombre. El proletariado esclavizado de las colonias es un momento histórico, no un atavismo connatural de ciertos pueblos. Durante décadas, los levantamientos coloniales fueron espontáneos. Ya no. El elemento espontáneo, ha escrito Lenin, no es sino la forma embrionaria de lo consciente, y los motines primitivos reflejan ya un cierto despertar de la conciencia. Pero esto, sin embargo, más que lucha, es una expresión de desesperación y de venganza. Tratados como brutos o bandidos, ahora los bárbaros responden a los asesinos blancos. Sí, os odiamos. Vosotros no habéis enseñado a odiar. Llamadnos si queréis salvajes o antropófagos, pero dentro de las condiciones a que nos habéis condenado, el pensamiento criminal de un bandido es más grande y más noble que todas las maravillas del cielo. Hegel. Somos hombres, y vosotros, civilizados, nos habéis hecho hombres. El imperialismo ha afirmado su propia defunción, dice Hernández Arregui. No entender esto es dar vueltas como el perro alrededor de la cola. La Inglaterra de la era victoriana construyó con ese ideal el taller del mundo, toda una filosofía de la historia. Donde residiera la iniciativa económica, allí residiría, a la larga, también la dirección política y la preponderancia espiritual. Parecería que de ahora en adelante cualquier progreso de la civilización humana tendría que ser un progreso de la europeización de la tierra. Con todo, esa frase hace tiempo pasé. El sistema industrial se ha difundido incontenible sobre la tierra desde su hogar europeo, pero desde principios de siglo y más aún en las décadas de las guerras mundiales, esta difusión ya no se lleva a cabo bajo la dominación de Europa, sino como un movimiento de emancipación contra ella, escribirá Hans Freyer. A las masas coloniales, dice Hernández Arregui, les ha tocado la tarea material de esta subversión. La burguesía en los países coloniales juega un papel secundario en los movimientos de liberación nacional. Voy a repetir esta frase de Hernández Arregui. La burguesía en los países coloniales
juega un papel secundario en los movimientos de liberación nacional. Su poderío económico es inferior al de los capitales extranjeros, con los cuales, por otra parte, esas burguesías están de algún modo complicadas o entretejidas, a través de las importaciones, de las relaciones bancarias, etc. Pertenecen tales burguesías dependientes a la dinerocracia por un lado y al país colonizado por el otro. Tales grupos nativos pueden jugar un rol político, pero no revolucionario hasta sus últimos resultados. En cuanto a las oligarquías de la tierra, su bandera es la del dominador. Un país colonial debe desechar las teorías políticas extranjeras y aprovechar las pugnas de los grandes bloques mundiales al servicio de la propia emancipación. Reitero, un país colonial como el nuestro, como los nuestros, debe desechar las teorías políticas extranjeras y aprovechar las pugnas de los grandes bloques mundiales al servicio de la propia emancipación. Esto es lo que decimos, que cuando los grandes están peleando, los chiquitos nos tenemos que reorganizar y aprovechar la oportunidad de esa ventana, ¿no? Ahora tenemos dos bloques gigantes que se están peleando. Estoy hablando del imperio anglocapitalista depredador norteamericano y la China socialista, la China popular. En esa pugna están abriendo una ventana de oportunidad para que países como los nuestros podamos aprovechar esa fuerza, ese esfuerzo que están haciendo los dos gigantes. Es lo que pasó con los movimientos de descolonización de los años 50 y 60, cuando las grandes potencias, después de la gran conflagración mundial, se estaban recomponiendo y necesitaban mirarse hacia adentro, descuidando la periferia, ¿no? Acá lo dice, estoy spoileando un poco, ¿no? Dice, la Segunda Guerra, dirá Hernández Arregui, en nada favoreció a las colonias. Tampoco el fascismo hubiese significado un progreso, pero ha sido esa guerra la que, como contradicción gigante del imperialismo, ha hecho dar a muchos países coloniales saltos hacia la industrialización, umbral de la liberación. La economía internacional ha creado una unidad más compleja que las previsiones políticas de las grandes potencias. Esta economía originó nacionalidades nuevas y condiciones generales revolucionarias. Al mismo tiempo, las metrópolis, pese a su potencialidad, se han convertido en dependencias de las regiones productoras de materias primas. Además, para exportar a las colonias, tuvieron que introducir nuevas formas políticas, técnicas y sistemas de ventas. De la ruina de comunidades enteras, nació el contragolpe, el ideal de la unificación política como reactivo frente a la ofensiva destructiva de las mercaderías elaboradas en lejanas metrópolis. La idea de soberanía siguió a la extorsión sufrida durante más de un siglo. El imperialismo transmutó no solo la economía, sino la conciencia política de los pueblos anexos. Quienes se escandalizan porque los negros africanos matan misioneros o funcionarios coloniales, olvidan, repetimos, que en Inglaterra a finales del siglo XIX se propició, como una política aceptada por Dios, arrancarles el cuero cabelludo a los nativos. En tal sentido, tales moralistas ven la historia a través del ojo de una aguja y callan las montañas de cadáveres, la iniquidad y el odio sobre los cuales el hombre blanco encarceló al mundo colonial. Es un axioma que jamás un Estado poderoso demostrará generosidad con el débil. Por eso, la voluntad nacional de las colonias no puede consumarse sin violencia. O como lo ha dicho el poeta, cerca del límite donde cada Estado comienza, ninguna espiga está límpida de sangre humana. Y esto no podrá evitarse hasta que la autonomía y la unidad no hayan sido restituidas a todas las naciones. Ni la unión internacional del proletariado, ni la tranquilidad e inteligente cooperación de estas naciones hacia fines comunes podrían cumplirse, diría Engels. Las guerras mundiales han acelerado este proceso.
Los países dependientes asistieron a un relativo desarrollo industrial y como efectos concomitantes aparecieron en los mismos proletariados nacionales. Tales países, con una industria incipiente, comprenden que dentro del antiguo esquema del monocultivo, sus productos no se destinan al mercado interno sino a la exportación. El atraso no varía en nada. Antes bien, se agrava por el crecimiento demográfico y la insaciable exacción del extranjero. Esto lo han confirmado, entre tantos, estadistas de las nuevas naciones liberadas, como Sukarno. Dirá Sukarno, he llegado a la conclusión de que hemos utilizado un sistema falso, un falso estilo de gobierno, es decir, un estilo que llamamos democracia occidental, y que es una democracia de importación, una democracia que no es de Indonesia. Sentimiento este común hoy a todos los países liberados. Zhou Enlai ha podido decir, el más grande suceso del siglo XX no es la ascensión de China al socialismo, sino el despertar y la toma de conciencia del África. El panafricanismo como historia. Los genios se equivocan, dirá Hernández Arregui. Nada menos que Hegel negó en su época que el África pudiese ingresar a la vida histórica. Esto de que hay pueblos que no tienen historia, según Hegel, ¿no? África ha entrado en la historia. Ha sido este el más potente golpe sufrido por el imperialismo en el siglo XX. Iberoamérica, dirá Hernández Arregui, será el definitivo golpe. En pocos continentes como África puede radiografiarse tan exactamente al colonialismo. Analfabetismo total de las masas, riquezas inmensas, más de 600 lenguas, divisiones religiosas y culturales, etc., bien aprovechados estos factores contradictorios por los conquistadores, fueron los factores que durante el siglo XIX favorecieron la desalmada intrusión europea y norteamericana en el continente negro. A las exploraciones siguieron el saqueo, la destrucción de las culturas acusadas de idolátricas, etc. Hoy sabemos, aunque recién en los inicios de las investigaciones arqueológicas e históricas, que no eran culturas bárbaras. Incluso buena parte del arte europeo moderno se ha inspirado en las creaciones artísticas de las culturas negras. Sí, no eran culturas bárbaras, como no lo eran las precolombinas. Bélgica, Holanda, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, junto al vandalaje, acoplaron la perversidad y la difamación cultural. Estados Unidos tiene invertidos en África $8.000 millones de aquella época, ¿no? La mayor inversión colonialista, con la excepción de América Latina, del mundo actual. Recién, en este siglo, en el siglo XX está hablando, el panafricanismo se ha convertido en un proyecto histórico. No será fácil llegar a la meta. De hecho, no han llegado a la meta. Pero la unidad africana es un hecho nacional inevitable de la historia universal. La idea no es nueva. A fines del siglo XIX, un negro, Sylvester Williams, lanza el proyecto de la Unión Nacional de los Africanos. Otro negro norteamericano, W.E. Burghardt Du Bois, nacido en 1868 y doctorado en la Universidad de Estados Unidos, habría de lidiar por la causa de los pueblos de color. No tiene Du Bois, ni podría tenerla, una concepción integral del problema. Es evidente, escribió en 1920 Du Bois, que en vista del desarrollo del Asia Central, Egipto debe ser libre e independiente sobre el camino que lleva a una India libre e independiente, en tanto que Marruecos, Argelia, Túnez y Trípoli deben unirse a Europa modernizándose en la independencia. Otro negro, Leopold Sédar Senghor, enfrentó la cuestión europea con más realismo. Cuando combatimos a los colonialistas, dirá Sédar Senghor, cuando combatimos a los colonialistas franceses, nos servimos de armas francesas, del idioma francés, de la lógica francesa, del derecho francés. En efecto,
El imperialismo no puede evitar darles a los dominados las armas materiales y culturales que han de destruirlo. Pero como dijera un político de Guinea, el único obstáculo para la confederación es el hecho colonial. Y el hecho colonial no es paradisíaco. El caso de Argelia lo confirma. Toda Francia estuvo contra la guerra de liberación. Y de consumo, la clase trabajadora francesa. Esto le permitió decir al dirigente argelino, Djilani M'Baek: nosotros comprendemos que los obreros franceses fabriquen armas. Es una manera de evitar el desempleo. Pero comprendemos menos que, además de fabricarlas, las encaminen hacia Argelia. Cómo encaminan también, por trenes y todo tipo de transporte, las armas de la OTAN. Lo que ya no pudimos comprender es que además de fabricarlas, encaminarlas y acondicionarlas, los trabajadores franceses las empuñen contra el pueblo argelino. Todo quedó dicho cuando 350.000 soldados, hijos de obreros y campesinos, apretaron el gatillo contra nuestro pueblo. Es inadmisible. Se pregunta, ¿internacionalismo proletario? Mire, los intereses de los explotados en Francia no son los mismos que los nuestros, el de los explotados de las colonias. Si los trabajadores franceses son indiferentes, es porque también son privilegiados en relación con nosotros. Aquí Djilani M'Baek va a ser de manera fehaciente y totalmente desnuda la idea esta de la dialéctica de clases, estados e imperios, y de cómo la clase trabajadora no es una entidad atributiva, sino distributiva. Sí, Edgar. Sí, habla. Tenés la palabra. El dirigente argelino es Djilani M'Baek. Es muy importante porque él aquí está refutando parte de esta fantasmagoria que es la clase proletaria internacional, que de ser realidad, pues estaríamos hablando que la historia humana sería muy diferente, pero la cultura, la civilización y también la etapa imperial define mucho los pueblos. Por ejemplo, Lenin tenía la esperanza que en Alemania iba a haber una revolución proletaria y que Alemania, a la mano de Rusia, iban a destruir el capitalismo europeo. Es cierto que había una tendencia revolucionaria en Alemania muy fuerte, pero estaba atravesada por ideas del Rosa Luxemburgo y del consejismo alemán. Igual, también está todo esto de que cuando eran las guerras de liberación de los pueblos del Imperio Británico, de acuerdo a la teoría clásica, el proletariado británico tendría que haber apoyado la emancipación de estos pueblos, como el pueblo malayo, pero no fue así. Es más, muchos movimientos socialdemócratas y los socialistas democráticos defendían mantener el imperio porque el imperio era mensajero de la civilización y del progreso. Así que es cierto que hay pueblos que tienen más conciencia con el sufrimiento de los otros pueblos, pero por desgracia esta idea clásica de Marx y de Engels de la proletariado internacional es una fantasmagoria, es casi una figura numínica. Uh-huh. Así es, por eso desde el materialismo político, tomando las caracterizaciones y las categorías políticas del materialismo filosófico de Bueno, nosotros le agregamos esta cuestión, ¿no? De el cuestionamiento de este concepto de clase universal. No existen clases universales, en todo caso las clases están, además de atravesadas por la cuestión económica, están atravesadas por la dialéctica de estados e imperios. Es decir, hay un corte político, de orden político, de los estados-nación, que dividen a las clases también, ¿no? Por más que esta especie de deseo de la unificación de la clase trabajadora mundial, lo cual podrá pasar o no, pero actualmente bajo este régimen de estados nacionales no ocurre. O sea, la humanidad como entidad atributiva
no existe salvo en la cuestión biológica, pero después tiene un montón de cortes culturales, religiosos, políticos, etcétera, de fronteras, que no lo hacen para nada atributiva, sino distributiva. Y de ahí la potencia, ¿no?, de esta categorización y estas caracterizaciones de Gustavo Bueno, que nosotros adoptamos, dentro del materialismo político. Así que buena acotación, Edgar. Bueno, sigamos. Si la clase obrera francesa, dirá Hernández Arregui, procedió así, como recién estábamos comentando, ¿qué podía esperarse de las otras clases? ¿No? De las clases burguesas, pequeñoburguesas, etc. Un escritor de fama merecida, ex militante de la izquierda y con el tiempo ministro de Gaulle, André Malraux, o Malraux se escribe, lo dijo sin sonrojos: si la guerra debe durar, que dure. Este era un tipo de izquierda de la Francia. Discúlpenme mi francés, no soy muy bueno en francés. Fue en 1959, dirá Hernández Arregui. El Partido Comunista igualmente actuó como partido francés. ¿Sí? Acá este relato acá es descarnado en ese sentido, ¿no? Lo que veníamos comentando. Dice, el Partido Comunista igualmente actuó como partido francés, no en defensa de sus hermanos argelinos. Partido Comunista francés que no defendió a la clase obrera argelina o al pueblo argelino. En 1961 el Partido Comunista francés, al igual que en 1945, su similar argentino frente a Perón, declaró oficialmente que los patriotas argelinos integraban un movimiento de terroristas formados por hordas sin contactos ni simpatías en las masas. Jamás apoyaron los comunistas franceses huelga alguna en favor de Argelia. Antes bien, las evitaron. De manera diferente pensaba el dirigente africano Békou Touré. Dirá Békou Touré, los sindicatos no deben entrar en la lucha de clases. Deben integrarse en la lucha popular. Es una función de la naturaleza del régimen político que debe determinar la acción sindical de un país subdesarrollado. Es decir, que Touré pensaba como un marxista consecuente, como un nacionalista africano. Así, los partidos de izquierda franceses, los intelectuales franceses, las clases medias, chauvinistas y agotadas, coincidían con asesinos como el coronel francés Lamortier. La guerra es una obra de apostolado para gente que desde hace tiempo no entiende otro razonamiento que los apoyados por las bayonetas. Sobre estos principios, al son de la Marsellesa, murieron torturados, enloquecidos en las cárceles, millones de patriotas argelinos. Y es que, como lo dijera otro héroe francés, el coronel Trummelet, arrancarles a nuestros soldados el hacha de la mano hubiera sido privarlos de un verdadero placer. La unidad del África no es fácil. El colonialismo frente a los connatos de independencia de los pueblos negros concierta nuevas y sutiles técnicas de dominio económico y político. Han concedido a las grandes potencias imperialistas la independencia, pero no han cortado los nudos económicos que aún estrangulan a las antiguas colonias. Es decir, de colonias pasaron a neocolonias, porque si bien tienen símbolos patrios, tienen himnos, etc., la nueva forma de subordinación ahora es mucho más sutil y es de tipo económica. Para hacer una pausita aquí, acá recalca lo que dijo recién Edgar y lo que estábamos comentando, ¿no? Hasta el propio Partido Comunista francés, no solamente la clase obrera francesa, sino el propio Partido Comunista francés y los izquierdistas franceses, no sentían ningún tipo de solidaridad contra el pueblo, a favor, digo, del pueblo argelino, sino que todo lo contrario. La misma política del mal menor, dirá Hernández Arregui, han seguido Inglaterra, Bélgica, Francia, mediante la corrupción de dirigentes y grupos económicos africanos acomodados, para lograr, mediante el enmascaramiento del nacionalismo negro regionalizado, mantener, aunque sobre un pajonal inestable, su anterior dominio imperialista. Esto es,
Como no podemos dominarlos militarmente, los dominamos económicamente. Es sobre esta estrategia que Estados Unidos propicia los nacionalismos particulares negros y no el panafricanismo como unión de todos los pueblos de color en una federación africana nacional. Todo esto se refleja, por ejemplo, en Iberoamérica. Pueden promocionar nacionalismos de campanario, como le dice Marcelo Gullo, pero nunca un pannacionalismo iberoamericano, ¿no? Sí, Edgar. Y Diego también, si quiere, o no, es Edgar. Sí, esto que menciona de que Estados Unidos promueve los micronacionalismos de campanario, que un estado pequeñísimo con una cultura no se busque unirse, federarse con el resto, es igual en Iberoamérica, por ejemplo, en Centroamérica, da la casualidad que un montón de grupos que se dicen patriotas, o sea, típico grupo de la derecha rancia de Guatemala, resulta que son o herramientas del lobby estadounidense o del lobby israelí, que reivindican Guatemala por sobre el ideal de la Centroamérica Unida. Y nadie nunca reivindica una Centroamérica Unida fuera de ese sentimiento, porque es un sentimiento popular que tiene el mestizo de la ciudad capital, el mestizo de Oriente y el indígena de las montañas de Totonicapán, de unificar Centroamérica. Pero ¿qué pasa? Desde todos los grandes centros ideológicos del país, quieren una unificación que repita los errores de la primera Federación Centroamericana, una república federal mal planeada, mal gobernada por conservadores y por liberales. Es eso, no buscan una verdadera unión democrática nuevamente, quieren poner de presidente a Bukele. Es eso. Igual, Bueno, cuando sí, menciona... es como te digo, Edgar, yo digo siempre es la estrategia de las 3D, D de dedo, ¿no? Divididos, desorientados y desconfiados entre nosotros. Eso es lo que así nos quieren. Sí, Edgar, quería cerrar, perdón, te interrumpí. Sí, básicamente es eso. Igual, Perón quería unir junto con Ibáñez del Campo a Chile y Argentina. Eso era un plan que tenía Perón e Ibáñez del Campo. Da la casualidad que cuando empieza ese proceso, al año siguiente le dan el golpe de Estado a Perón, la, entre comillas, revolución libertadora, que más bien fue la contrarrevolución subordinadora. Pierde las elecciones Ibáñez del Campo y todos los planes de Perón de unificar el sur de América junto a Uruguay, Paraguay y Bolivia se van al caño, o sea, son desechados. Igual aquí en Centroamérica, el gobierno revolucionario de Arbenz y de Arévalo tenía no solo esa, dentro del capitalismo, crear una insubordinación fundante entre la lógica capitalista, pero eventualmente reconfigurar la República Centroamericana. En los artículos de la Constitución de 1945 hay varios artículos que dicen que se pueden naturalizar sin ningún problema los iberoamericanos y los españoles, y también que el objetivo final del Estado de Guatemala como República Independiente es reconstituir la Federación Centroamericana, cosa que está ausente desde todas las constituciones, desde el golpe de Castillo Armas. Fue una política de Estado permanente tanto del Imperio Británico como luego de Estados Unidos, el mantener el divisionismo entre los países iberoamericanos. Esto es, nunca nos quieren unidos porque nos temen, saben que unidos podemos ser un factor de poder importante que le puede discutir de igual a igual. Por eso nos quieren, como dije, las 3D, divididos, desorientados y desconfiados unos del otro, ¿no? Sigamos. Voy a reiterar entonces, es sobre esta estrategia que decíamos que Estados Unidos propicia los nacionalismos particulares negros en África y no el panafricanismo como unión de todos los pueblos de color en una federación africana nacional. Lo mismo podemos decir cambiando los nombres en Iberoamérica. Los ingleses durante los siglos XIX y XX han manejado astutamente esta política cantonal destinada a avivar los celos nacionalistas. La dispersión, no obstante, es menos fuerte que la tendencia a la unidad nacional del continente, y es más aún que en el África, en Iberoamérica.
Philippe de Crène ha sintetizado la cuestión de esta manera. A pesar de las profundas aspiraciones de la unidad africana, las fuerzas centrífugas conservan una vitalidad difícil de discutir. Las conmociones políticas internas van acompañadas a menudo de movimientos de desunión. Sin embargo, los islotes de estabilidad política van cediendo uno tras otros a la tormenta panafricana. En enero de 1959, los motines de Leopoldville revelaron al mundo asombrado que el Congo belga había dejado de ser una colonia modelo. En marzo de 1960, los incidentes de Shepherdville señalaban la entrada de la Unión Africana en las corrientes panafricanas y constituían el primer pródromo de la implacable prueba de fuerza que en esta parte del mundo negro acecha a europeos y africanos. Un año más tarde, las autoridades de Pretoria se vieron obligadas a romper con el Commonwealth, acentuando de tal modo el aislamiento del país. Las provincias, entre comillas, africanas de la propia Portugal fueron alcanzadas por la oleada en Londres, en París, en Dakar, en Brazzaville, en Conakry. Los nacionalistas africanos, dice, preparan activamente la liberación de Guinea Portuguesa, de las islas de Cabo Verde, de Mozambique. En febrero y marzo de 1961, Argelia fue teatro de violentos desórdenes, que cabe agregar, culminaron en la independencia de Argelia. El camino, largo y abrupto, llegará a su fin. El panafricanismo quedó definido en el Congreso de Cotonú, realizado en 1958. Se propuso como primera etapa la negociación con Francia de una confederación multilateral de pueblos libres e iguales, sin renunciar por ello a la voluntad africana de federarse en Estados Unidos del África a todas las antiguas colonias. Esta tendencia se agudizó en la conferencia de Addis Abeba en 1960, donde se resolvió la ayuda armada a la insurrección de Argelia. Y en la tercera conferencia de El Cairo, un año después, las organizaciones, partidos y sindicatos pertenecientes a diversas regiones del África dispusieron el uso de la fuerza contra las naciones imperialistas y en apoyo de Argelia, mientras denunciaban la intromisión de la ONU contra el África en el Congo y exigían el retiro de las tropas extranjeras, británicas y francesas del Camerún, tanto como la independencia de las colonias portuguesas, etc. En forma sincrónica, aunque aún en sus primeras etapas, el sindicalismo negro ha hecho progresos. Escollos existen y difíciles de remover. Aparte de la multivocidad idiomática de los pueblos negros, debe mencionarse la muralla de las lenguas europeas, predominantes todavía, el portugués, el inglés, el francés, etc. Pero contra estas negatividades actúan otros elementos que contribuirán a la unificación del continente negro, algunos de índole cultural y por tanto políticos muy importantes, como la fabulosa remembranza histórica, toda lucha nacional necesita de símbolos colectivos, del gran imperio malí, fundado en el siglo XIV. Recuerdo emocional, bien esgrimido por una nación africana, verdadero centro anticolonialista, el Egipto de Nasser. Además, hay causas geopolíticas que cooperan a la liberación africana. Rusia y China, por razones obvias, están interesadas directamente en el panafricanismo. Y ambas influencias, europeas y asiáticas, se hacen sentir, ya sea mediante el estudio sistemático de las lenguas africanas, que pueden terminar en la elaboración de una lengua común, o en la ayuda comercial a Mali, Etiopía, Egipto, etc. La anticipación del presidente de Liberia, Tubman, está destinada a cumplirse. Una vez creados los Estados Unidos de África, dirá Tubman, será demasiado tarde para retroceder si no es por la guerra, la rebelión o la secesión. Sin embargo, no es posible dejar de pensar que los Estados Unidos de África verán la luz en los próximos años. Bueno, no vieron la luz, pero en ese momento tenían esa esperanza
y esa manera positiva de ver el futuro, ¿no? El Asia, Indonesia. El Asia, o sea, salimos del África, vamos al Asia, ¿no? Nos lleva al Asia Hernández Arregui. El Asia, de esos años, está prácticamente perdida para el imperialismo. El peso de China y de Rusia, por razones geopolíticas, económicas y culturales, dentro de la política mundial es de tal orden que los movimientos asiáticos de liberación están destinados a triunfar en términos más o menos próximos. La India, en permanente convulsión, no escapará al torbellino y entrará en breve en una etapa de su existencia histórica similar a la de China, convertida hoy en gran potencia mundial. Miren, esto lo estaba escribiendo en los años 60. Una muestra de este tránsito del colonialismo a la independencia y la socialización, cargado sin duda de múltiples e intrincados problemas, puede encontrarse en Indonesia. Geográficamente, Indonesia y sus islas pertenecen a China, y el contacto e intercambios económicos y culturales con esta nación asiática serán cada vez más estrechos. Europa y Estados Unidos deberán abandonar el Asia. La tesis, en su momento lanzada por Japón, con otros fines, en un destino histórico indetenible, Asia para los asiáticos, se concretará. La penetración europea en este conjunto de países que es Indonesia se inició en 1511 con las conquistas portuguesas. A Portugal siguió España. Desde entonces, un tráfico comercial intensísimo, sobre todo de especias, atrajo las ambiciones de Inglaterra y de Francia. También los holandeses, algo después, participaron en la rapiña. Por último, Holanda extendió su hegemonía y preponderancia comercial indiscutibles sobre sus competidores europeos. La colonización holandesa es de las más hórridas. La historia de la administración colonial holandesa, y téngase en cuenta que Holanda era la nación capitalista modelo del siglo XVIII, hace desfilar ante nosotros un cuadro insuperable de traiciones, cohechos, asesinatos e infamia, dirá Marx. Los ingleses, como no podía ser de otra manera, los imitan. En 1602 se funda la Compañía de las Indias Orientales, así como tenían la Compañía de Indias Occidentales, tenían las orientales. En 1619, Holanda e Inglaterra acuerdan la explotación común de las islas. Luego de salvajes guerras de exterminio, particularmente de parte de los holandeses, quedó implantada la esclavitud como institución civilizadora. Hago una digresión. Vieron que ahora todos estos países civilizados europeos siempre hablan de la corrección política, de la civilización, etc., ¿no? Bueno, vayan tomando nota de las barbaridades y las atrocidades que hacían durante el siglo XVII, XVIII, etc., ¿no? Y después nos hablan a nosotros de moral, siempre con la bragueta abierta, claro. Estas islas, dirá Hernández Arregui, muy pobladas, estamos hablando de Indonesia, son en realidad productos de sucesivas estratificaciones y mestizajes étnicos y culturales, pero han conservado la cultura de origen oriental, aunque la mezcla racial con los portugueses ha dejado huellas palpables en algunos aspectos culturales indonesinos. No debe olvidarse que Camões, considerado por los mismos españoles como el más grande poeta de las lenguas ibéricas, le dedicó un himno a la pimienta. El colonialismo no se inmutó ante nada. Su definición se encuentra en el pensamiento del gobernador Daendels en 1808, que dirá: la protección de los trabajadores no hacía sino alentar su pereza natural. Es el argumento preferido de los colonizadores mediante el aderezo iconográfico de la inferioridad étnica, cultural y moral de los nativos, sojuzgados por medios militares y navales superiores. En 1809, en la época de las invasiones inglesas del Río de la Plata, y en 1811, Gran Bretaña ocupó por la fuerza Batavia. Los procedimientos fueron gemelos.
Desde entonces, las regiones de Indonesia se transformaron en cementerios humanos. Un colonizador holandés de Java describió la situación en pocas palabras. Uno nace, se casa y muere en las plantaciones de índigo. Jan Bruhat, conocedor de la colonización holandesa, recuerda que las muertes eran tan impresionantes que a veces se ordenaba a los trabajadores que llevasen sus propias mortajas. Indonesia, considerada entre los ex complejos coloniales territoriales como uno de los más unificados del Asia, tiene 333 lenguas y dialécticos diferentes. El mismo Bruhat ha relatado la colonización de Indonesia y los obstáculos impuestos desde afuera a fin de impedir su industrialización. Obstáculos similares hay en todos los países sometidos, aunque los detalles varían. Los manufactureros metropolitanos y los banqueros están de acuerdo en un punto: que no haya industrialización. Solo durante la Segunda Guerra Mundial, Indonesia, al no mantener casi relaciones comerciales con Holanda, asiste a cierto desarrollo industrial. Pero al término del periodo del cual nos ocupamos, la Segunda Guerra Mundial, los resultados no son satisfactorios. Ni siquiera pueden resolver el excedente de mano de obra ni satisfacer un mercado interno, aunque muy reducido por el débil poder adquisitivo de la población. Se trata de industrias de transformación de productos agrícolas, molinos de arroz, fábricas de caucho, té, fábricas combinadas del té y del caucho, establecimientos de torrefacciones de café, ingenios azucareros, etc. Paralelamente se ha establecido una industria ligera de bienes de consumo: algodón, papel, cigarrillos, cigarros, jabón, cerveza, margarina, calzado, esmaltes, neumáticos, bicicletas, maquinarias agrícolas, etc. Muy similar a lo nuestro, ¿no? De cualquier manera, lo que Europa barrió quedó latente como una cultura anterior y fue el coagulante que posibilitó la independencia de Indonesia, cuyos progresos han sido indudables a pesar de los graves problemas políticos y económicos que debe afrontar todo país que se independiza. Al ser conquistada, Indonesia había alcanzado un alto grado de cultura y sobre el subsuelo malayo e hindú, más antiguo, es visible en esta notable civilización oriental la influencia china, a la que debe agregarse importantes aportes árabes, pérsicos y en escasísima medida europeos. En la arcaica cultura colectiva, en la cual había germinado y hoy renace un arte deslumbrante, de refinada y original técnica, que no solo compagina la existencia de una cultura propia, perceptible sobre todo en la arquitectura indo-malaya, sino, lo que es más destacable, una tradición espiritual sepultada durante siglos, pero viva en las masas, que, al fin, en circunstancias propicias, sirvió de estímulo y cohesión para la acción emancipadora. En tal orden, las culturas verdaderas son invencibles y tarde o temprano, si no son exterminadas por el primer impacto, desalojan al invasor extranjero. Salimos del Asia y Hernández Arregui ahora nos lleva a Iberoamérica, su próxima liberación nacional. Arranca con un fragmento. En el fondo de toda alma argentina hay un estanciero, y sigo virilmente, con profunda fe, la tendencia nativa. La estancia resulta una fuente espiritual, un manantial de holgura y un centro de afectos sanos y fuertes. Ramón J. Cárcano. Estas palabras de un oligarca provinciano y político conservador condensan uno de los embaucamientos de la clase terrateniente, que la clase terrateniente transmite a las demás clases con el cebo del ascenso social dentro del modelo económico y sociológico del colonialismo. La estancia como centro imperecedero, ¿no?, de cultura nacional. No afectan al hecho, ya se ha dicho más arriba, ciertas diferencias de grado en el desarrollo de la Argentina con relación a otros países de Iberoamérica. Cabe en cambio puntualizar cómo estas supercherías sistematizadas abonan valoraciones fraudulentas en los países dependientes.
Hemos dicho que esta parte del continente es el último y más copioso reducto que le resta al imperialismo norteamericano. Pero América Latina, Iberoamérica, ha entrado en el estadio de las revoluciones anticolonialistas de masas. En 1962, la Organización de las Naciones Unidas para la América Latina preparó un informe cuyas conclusiones fueron las siguientes. Sobre una población de 230 millones de habitantes, solo se cultiva en un dilatado y feraz territorio el 5% del área utilizable. Posee 1.000 millones de hectáreas en bosques e importa maderas por valor de 300 millones de dólares anuales. La mortalidad infantil por las bajas calorías consumidas alcanza las cifras por cada 1.000 niños nacidos de, en Argentina, 43 por 1.000. Chile, 86 por 1.000. Venezuela, 150 por... por cada 1.000 nacidos. Argentina, 43 por cada 1.000 nacidos. Chile, por 86 cada 1.000 nacidos. Venezuela, 150 por cada 1.000 nacidos. Perú, 200 por cada 1.000 nacidos. Bolivia, 210 por cada 1.000 nacidos. Estamos siempre hablando de los años 60. Y concluye Hernández Arregui, he aquí el ideal de la estancia. Sobre la población total estimada, 70 millones padecen hambre en ese momento. Sobre este hambre, Estados Unidos mantiene sus ficciones democráticas, o sea, su nivel de vida. En 1962, un influyente diario norteamericano, portavoz de los grandes monopolios, lo especificó sin disimulo. Si no tuviéramos América Latina de nuestra parte, nuestra situación sería desesperada. Si nos fueren negados sus productos y mercados, los Estados Unidos nos veríamos reducidos a ser una nación de segundo orden y causaría una devastadora reducción de nuestro estándar de vida. Las materias primas en América Latina son esenciales para nuestra existencia como potencia mundial. The New York Times. En 1954, John Foster Dulles, secretario de Estado de los Estados Unidos, había escrito en The Nation Business, órgano de la Cámara de Comercio americana: el comercio de seguridad mutua será mantenido, pues este constituye al mismo tiempo que una excelente política de seguridad, una empresa provechosa. En menos de un quinquenio, la apreciación del rotativo yanqui ha quedado corta, dirá Hernández Arregui. La política norteamericana ha desembocado en un periodo de aguda crisis internacional que se refleja en sus relaciones económicas, diplomáticas y militares con los vecinos latinoamericanos. Estos problemas están hoy, para su solución, en manos del Pentágono, de la inteligencia militar yanqui, básicamente. En Siam, Vietnam, Laos, Camboya, Filipinas, Indonesia, etc., se ha iniciado el derrumbe. Las luchas de estos pueblos por la recuperación nativa, por su parte, han entrado en ruta. El mundo se ha contraído. La política de los Estados Unidos, cada vez más agresiva, más desesperada y ciega, lo demuestra. Situación doblemente crítica, pues la mitografía del Edén norteamericano, de la civilización anglosajona titánica, pierde día a día adeptos dentro y fuera de los Estados Unidos. Una digresión. Fíjense cómo en los años 60, con todas estas luchas del tercer mundo, Estados Unidos estaba con un cierto retroceso, ¿no? Que obviamente va a recuperarse a partir de la ofensiva neoconservadora de los años finales de los 70 y de los 80 y de los 90. Sigamos. Los norteamericanos viven, a raíz de esta confluencia de factores económicos, militares, nucleares, en estado de tensión neurótica, dirá Hernández Arregui. Hay ansiedad y miedo, síntomas precursores de una civilización que se apaga. La pérdida de las colonias repercute dentro de la propia economía norteamericana y millones de seres en los Estados Unidos sienten esta amenaza agobiante. El desnivel en la distribución de los ingresos se refleja en la desigualdad del consumo, desigualdad tan sensible que las teorías sociales contemporáneas sobre la democratización o la masificación de los símbolos del estatus económico
tienen una significación bien escasa para la Norteamérica de este decenio. De un lado, cerca de la mitad de la población tiene la posibilidad financiera de hacer frente solo a sus necesidades físicas inmediatas, y el núcleo más considerable de este grupo, cerca de un tercio de la nación, no está en condiciones de poder cubrir siquiera las necesidades fundamentales. De otro lado, un pequeño sector, un décimo de la población como máximo, vive de esta manera próspera y con frecuencia suntuosa que la mayor parte de los comentarios atribuyen a la mayor parte de los norteamericanos. Y dentro de este pequeño sector existe una élite económica. Esta élite la integran los grandes accionistas y los dirigentes de la sociedad que tienen de común la misma vida social y la misma gama de valores. Esto escrito por Kolko. En el 1956, otro experto, como Gortz, había descrito la situación de esta manera. En 1956 se contaba en Estados Unidos, para una población de 170 millones de habitantes, poco más de 3 millones de unidades de consumo, o sea, de 7 a 10 millones de individuos, que disponían de un ingreso inferior al nivel de subsistencia. El número de individuos que vivían miserablemente, es decir, con menos de $2.000 anuales, se calculó en 20 millones, es decir, alrededor del 12% del total. La mayoría de ellos residen en el campo pobre del sur, del sureste y del noreste. Según el criterio del Bureau of Labor Statistics, el 51% de la población, contra el 48% del 35-36, de 1935-1936, decía, el 51% de la población tenía en 1950 un nivel de vida inadecuado en comparación con las condiciones que prevalecían antes de la guerra en las grandes ciudades. En otros términos, más de la mitad de los individuos son pobres. Están condenados a un nivel de vida inferior al del promedio de los ciudadanos y probablemente se sientan frustrados en las necesidades que han creado la publicidad y el ejemplo del nivel de vida de los demás individuos. La pobreza, sin embargo, no es idéntica a la miseria. Este es el destino del 11% de los ciudadanos cuyas necesidades elementales permanecen insatisfechas y cuyas reivindicaciones son autónomas. O sea, fíjense cómo ya en esa época, en Estados Unidos, se traducía la crisis económica en su propia población. Es exacto, dice Hernández Arregui. La pobreza no es la miseria. Sería exagerado decir que Estados Unidos esté al borde de un colapso interno. Hay indicios, sin embargo. Entre otros, la creciente tormenta negra de la población norteamericana de color. Estados Unidos tiene aún inmensos recursos económicos, tecnológicos y militares para contrarrestar transitoriamente la crisis nacional que se avecina. De estos recursos, el más valioso es la América Latina. En este apartado del globo, las inversiones norteamericanas ascienden, las mayores del mundo, a 9.000 millones de dólares. Paul Johnson ha evaluado la situación de esta manera. En los últimos 10 años, dirá Johnson, la caída de los precios mundiales, de la que han obtenido enormes beneficios los Estados Unidos y los demás países industriales desarrollados, ha significado una reducción neta del ingreso de América Latina de más de 1.000 millones al año, 3 veces más en total que la suma total de la ayuda y los préstamos que esta región ha recibido durante el mismo periodo. Esta es la brutal aritmética que explica por qué cientos de millones de latinoamericanos pobres se están empobreciendo cada vez más. Esta brutal aritmética explica muchas cosas más. Veamos algunas. La separación de Cuba del sistema interamericano ha acrecido el descrédito y disecado el contenido de la OEA, manejada a discreción por los Estados Unidos. En 1964, en la 9ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, reunidas en Washington, Jim Rusk pudo aducir: la tercera clase de medidas consistiría en instar a nuestros gobiernos y a los otros países del mundo libre para que tomen las providencias adecuadas respecto del comercio con Cuba.
Esto es pertinente puesto que la amenaza comunista del hemisferio es también una amenaza a otras partes del mundo libre. En Punta del Este, en 1962, volvió a reiterarse, bajo la presión de los Estados Unidos, el peligro cubano sobre la base de la ayuda económica prestada por Rusia a la isla del Caribe. Aparte de las bases norteamericanas aún existentes en Cuba, en el caso más reciente de la invasión a Santo Domingo, se han violado expresamente la Carta de la OEA, en particular los artículos 102 y el 52 de la Carta de Naciones Unidas. La presión económica sobre Cuba y el desembarco norteamericano en Santo Domingo, acuérdense de la invasión en Santo Domingo que era en el 65, como comenta Enrique Corominas, han pisoteado el artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esto de que si un país americano es atacado, todos los demás tienen que saltar para defenderlo, ¿no? Que es papel mojado. Pero estos entuertos no cuentan. El secretario de Defensa, Robert McNamara, famoso Robert McNamara, ha defendido la política de la Unión en la América Latina de la siguiente forma. Los comunistas, dirá McNamara, se parapetran detrás de los movimientos que luchan con la insatisfacción social y el progreso. Esta es la razón por la cual el aporte militar de la América Latina continúa siendo orientado hacia la seguridad interna y la acción cívica. Los gobiernos deben ser capaces de mantener a raya a la violencia si quieren obtener cambios pacíficos a través de los procesos democráticos. La ayuda brindada por nosotros a las fuerzas latinoamericanas ha servido para contrarrestar serios ataques insurgentes en Bolivia, Venezuela, Perú, Colombia, Guatemala y Uruguay. En particular, Perú ha hecho grandes progresos en la lucha contra las concentraciones de guerrilleros y el gobierno de ese país afirma que los insurrectos que operaban en los Andes centrales han sido derrotados. El diario El Mundo, 24 de febrero de 1966. Estas eran las palabras transcritas de Robert McNamara. Palabras cínicas y prepotentes. En primer lugar, Cuba tiene derecho a una política internacional propia, dirá Hernández Arregui, sobre todo cuando Estados Unidos, no solo a través de los sucesos de Playa Girón, sino mediante el bloqueo económico, intentó derrocar a una revolución nacional triunfante. Y además, porque si bien los Estados Unidos no pueden ver con buenos ojos un régimen socialista como vecino aliado al bloque comunista, tampoco Rusia y China miran angelicalmente las bases norteamericanas nucleares en Okinawa, en Japón, que para la seguridad interna, usando las palabras de McNamara, de China y de Rusia, significan un evento peor que Cuba para los Estados Unidos. Es decir, esto de Estados Unidos de siempre ver la paja en ojo ajeno, pero no la viga en el propio, ¿no? El alcance de estos proyectiles, manifiesta James Diamond, abarca toda la línea costera de China y además toda la costa de Vietnam del Norte y Corea del Norte. También caen dentro del perímetro la mayoría de las grandes ciudades y objetivos militares de esos países. Incluso podría preguntarse en qué medida cae dentro de ese radio de alcance la propia Unión Soviética. También las deudas históricas, como los intereses usurarios, se pagan. La política de los Estados Unidos es una prolongación en el tiempo de una estrategia que viene de atrás. Pero el rumbo histórico ha cambiado. En 1848, Estados Unidos procuró comprar la isla de Cuba. Ante el fracaso, proclamó la legitimidad de la fuerza como derecho en varios ensayos que se sucedieron hasta que en 1861, al liberarse Cuba de España, la isla asiste a la penetración yanqui y al control de sus riquezas. La enmienda Platt redujo a Cuba a un protectorado, que es una de las formas más viles de coloniaje. Desembarcos militares yanquis desde 1899 se repitieron en 1906, 1912, 1917 y 1920. Las inversiones norteamericanas en creciente aumento se apropiaron de la economía, servicios públicos, producción azucarera y, por tanto, de la soberanía de Cuba. Los gobiernos cubanos, como el de Batista, fueron armados por los Estados Unidos. En 1895, Richard Onley, secretario de Estado, declamaba eufórico: hoy en día los Estados Unidos son prácticamente soberanos en este continente y su mandato es ley para los súbditos a los que impone su autoridad. ¿Por qué? No por la pura amistad ni la buena voluntad hacia este país.
no solo por su elevado carácter de Estado civilizado, ni porque la prudencia, la justicia y la equidad sean los rasgos inevitables de todos los tratados de los Estados Unidos, sino porque, además de toda otra razón, sus infinitos recursos, unidos a su posición aislada, los hacen dueños de la situación y prácticamente invulnerables contra cualquier o contra todas las demás potencias. Palabras más corteses aún fueron las de Theodore Roosevelt en 1903. Creo en la doctrina Monroe con toda mi alma. Hay un refrán que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Si la nación norteamericana ruega a Dios y al mismo tiempo construye y mantiene una marina eficiente con el máximo de adiestramiento, la doctrina Monroe irá lejos. La doctrina Monroe fue lejos, demasiado lejos. Y esas son las deudas de la historia que tarde o temprano se pagan. Es el hambre convertido en violencia política el que la está cobrando. Josué de Castro lo ha anunciado reiteradamente. Latinoamérica es parte del subdesarrollo mundial, de esos 2/3 de países proletarios que no comen para alimentar a ese tercio que come pero no duerme de miedo a la rebelión de los esclavos. La distancia de ambos mundos es mayor que la que escinde a los bloques socialistas y capitalistas. De Castro ha aprobado que no es la falta de recursos ni la densidad demográfica, la explosión demográfica, como un puñado de canallas y millones de imbéciles la llaman, las causas de la miseria de Iberoamérica y de los otros continentes. La densidad de la población de la América Latina es de 6 habitantes por kilómetro cuadrado, en tanto que Europa es de 54 por cada kilómetro cuadrado. También ha evidenciado que los 14.000 millones de dólares que insume la carrera atómica la pagan con la sangre de los trabajadores coloniales los países periféricos de la metrópolis. Junto a este hecho está la propiedad de la tierra. El latifundio nos despuebla y paraliza. 2% de las propiedades de más de 1.000 hectáreas forman el 62% de las tierras cultivadas, el 7% en la Argentina, el 51% en el Brasil, el 47% de menos de 5 hectáreas forman el medio de cientos de las tierras cultivadas. El resultado es que el Brasil solo explota el 2% de las áreas cultivables, Colombia solo el 5%, Argentina el 11% y que el 65% de la población muere, no vive de una economía agraria que contribuye con mucho menos de la mitad al Producto Nacional. El desnivel entre los países desarrollados y la gran periferia subdesarrollada crece en lugar de disminuir. El Producto Mundial Bruto aumenta un 5% al año, pero por eso significa $80 per cápita de aumento para los países desarrollados y solo $6 para los subdesarrollados. Estos datos gritan. En tanto, los latifundistas, a la manera de Ramón Cárcano, entonan la canción de cuna del colonialismo. La estancia resulta una fuente espiritual, un manantial de holgura y un centro de afectos sanos y fuertes. La estafa del desarrollismo. Ustedes saben, el desarrollismo fue una ideología o subideología de aquel momento, en los años 60, que estaba muy en boga. Fue encumbrada acá en Argentina por Frondizi y por su movimiento de integración y desarrollo, ¿no? En este sentido, Hernández Arregui escribe: al terminar la Segunda Guerra Mundial, la potencia vencedora que endeudó a todas sus aliadas fue Estados Unidos. El Plan Marshall para la recuperación de Europa asolada funcionó, además, como cerrojo político y militar. Alemania, la potencia vencida, repartida entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue la más favorecida. El llamado milagro alemán no fue otra cosa que una vastísima operación financiera combinada en la conjunción de la industria alemana y los capitales norteamericanos. Es de prever, empero,
que la unificación nacional de Alemania ha de reactualizarse en breve plazo y esto perturbará el difícil equilibrio europeo, creándole un rompecabezas más a la estrategia mundial de los Estados Unidos. Mas no interesa aquí, salvo colateralmente, el problema de Europa. ¿Qué beneficios recibieron los países coloniales después de la última conflagración?, se pregunta Hernández Arregui. Los movimientos nacionales en las colonias son la más drástica respuesta. No solo no recibieron ayuda, sino que la explotación ilimitada promovió la rebelión de contingentes íntegros. La Argentina, hasta antes del 1943, un disimulado anexo británico, hasta ese momento, debió asistir con posterioridad a 1955 al avance de Estados Unidos, el competidor interimperialista siempre en acecho de Gran Bretaña. Y en esta última potencia, Gran Bretaña, debilitada por la contienda, la Segunda Guerra Mundial, cedió parte de su poder. A pesar de ello, hubo acuerdos parciales entre ambas naciones, al margen de sus deudas de guerra. Al margen de sus deudas de guerra, Inglaterra pasó el trance, aunque sin recuperar su antiguo esplendor. Y hoy es todavía una metrópoli poderosa que representa el 16% de las exportaciones mundiales. Además, viene realizando esfuerzos en la América Latina destinados a mejorar su comercio exterior. Y acá, para graficar esto, pone un artículo de un diario, ¿no?, de la época, que titula «Creen que la visita de Felipe a América acrecerá el comercio». Londres, United Press. En los medios oficiales británicos se abriga la esperanza de que la visita que el príncipe consorte Felipe acaba de hacer a Sudamérica llegue a inspirar un nuevo interés comercial en esta región a la que un día dominó Gran Bretaña, lo mismo ellos mismos lo dicen, pero que ahora comercia mayormente con Estados Unidos y Alemania Occidental. No será culpa del príncipe Felipe, sin embargo, si la gira, que acaba de terminar por 10 naciones suramericanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, y Argentina y Brasil, no ocasione el incremento del comercio con Gran Bretaña. En fuentes diplomáticas se dice que el príncipe Felipe consorte regresó convencido de la necesidad de que Gran Bretaña incremente sus negocios con América del Sur, no solo por interés financiero, sino también por razones de índole política. Como miembro de la familia real británica, Felipe no puede inmiscuirse en cuestiones políticas, pero durante su viaje pudo darse cuenta del problema de inestabilidad de los gobiernos que afectan a la América Latina. Estaba en la Argentina durante la reciente crisis que provocó la destitución del presidente Frondizi. En el mensaje al pueblo, el jueves 19 del actual, el duque de Edimburgo dirá, según se entiende, que intensificando el comercio y la inversión, no solo se ayudarán a sí mismos los hombres de negocios, sino que beneficiarán a una región que debe desarrollarse rápidamente para no caer en la inestabilidad y el desasosiego. Londres reconoce que la América del Sur esencialmente se halla en la zona de influencia de Estados Unidos, pero también se da cuenta de que Gran Bretaña tiene nexos tradicionales con la región que datan desde los días de la independencia. Durante su viaje, el príncipe Felipe encontró en todas partes gran simpatía y amistad por Gran Bretaña. En los círculos diplomáticos británicos se dice que, aunque Gran Bretaña no podría dar ayuda económica de grandes proporciones a América Latina, Londres podría muy bien aumentar las simpatías que ya tiene en la región, participando en los planes de ayuda internacional para países subdesarrollados y en otros de similar naturaleza. De cualquier modo, dirá Hernández Arregui, la Argentina actual está dominada por el duopolio anglo-yanqui. Las carnes para Inglaterra, el petróleo para ambas y en casi su totalidad las industrias existentes y el potencial energético, en especial hidroeléctrico, es para Estados Unidos. El hecho crudo es que América Latina, con la inclusión de la Argentina, continúa en una economía de falencia y en no escasa medida ha pagado la reconstrucción europea. Los organismos internacionales financieros.
La empresa moderna es una empresa con alma, Carl Burley. Esta frase de un profesor de Harvard, la misma universidad en la que dicta clases Gino Germani, ¿se acuerdan que hablamos de Gino Germani la otra vez? Que no le cae nada simpático a Hernández Arregui. Dice, esta frase de un profesor de Harvard, asesor del Departamento de Estado, sí, un alma putrefacta, sí. Decía, esta frase de un profesor de Harvard, asesor del Departamento de Estado, compendia una de las flamantes mentiras del neocolonialismo. Con ella Estados Unidos ha logrado atontar a millones de individuos que creen en la ayuda exterior. La teoría de Burley embotella el hecho central. 30 firmas norteamericanas de tipo industrial sobrepasan con sus capitales los $1.000 millones. Y 10.000 personas con alma, entre comillas, por descontado, dirigen la economía total de los Estados Unidos. Es natural que los planes para el exterior de estas empresas con alma, a poco de entrar en vigencia, hayan delatado su móvil. Las inversiones extranjeras no son gratuitas. La finalidad, primera, única y última, de estas inversiones es la ganancia. Estas ganancias, giradas a las metrópolis de origen, no se reinvierten, o solo en mínima proporción en el país atrasado. O lo que es lo mismo, millones de nativos trabajan para purificar el alma de los grandes monopolios mundiales. ¿Cómo actúan estos grandes monopolios? ¿En qué consiste el neocolonialismo? En 1944, al terminar la Segunda Guerra Mundial, en medio del desquiciamiento de la economía internacional, se realizaron las conferencias de Bretton Woods, punto final del neocolonialismo. La idea consistía en una nueva planificación internacional de la economía. De allí data la iniciativa que más tarde se concretaría en la creación del Fondo Monetario Internacional. Un organismo manejado por un conjunto de grandes potencias dispuestas a invertir en su provecho los excedentes respectivos del capital financiero, previo acuerdo entre ellas, mediante un fondo bancario prestamista enfilado en gran parte hacia los países coloniales. Tal planificación del comercio internacional reordena, además, los sistemas cambiarios, monetarios, la fiscalización de las balanzas de pago de los países deudores y al mismo tiempo, como correlato obligado, el acatamiento político de sus gobiernos a la voluntad de las grandes naciones agrupadas bajo la bandera del comercio internacional libre. Una llamada a pie de página dice, el Fondo Monetario Internacional no es más que una pieza de un complejo financiero mayor, integrado por diversos organismos que, por así decirlo, realizan en el plano financiero la división del trabajo, mediante tareas específicas pero coordinadas entre sí. Puede mencionarse el Exim Bank, el Banco de Reconstrucción y Fomento del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, etc. Todos ellos centralizados por la banca internacional. Uno de los prometedores fines del Fondo Monetario Internacional fue la ayuda a los países subdesarrollados. La propaganda mundial difundió sus principios. En rigor, las naciones prestamistas, a través del Fondo Monetario Internacional, más que al desarrollo de los países afiliados débiles, tendían a la regulación de las economías de estos y no a su desenvolvimiento racionalizado, frenando en todos ellos toda política industrializadora independiente y paralizando cualquier iniciativa propia bajo el chantaje de las deudas contraídas. El equilibrio de las balanzas de pagos de las potencias dominantes se logró así a costa del desequilibrio permanente de las balanzas de pago de los países endeudados y por ende en estado crónico de desequilibrio económico. Esto tiene total vigencia, ¿no? No está contando el hoy. Esta política debe explicarse en sus raíces. Como toda guerra, la última no solo sacrificó millones de vidas, sino que produjo, en el plano de la economía internacional, 3 efectos intercomunicados. Primero, las formidables ganancias de los monopolios, sobre todo vinculados a las industrias bélicas. Los que primero ganaron, la fábrica armamentística.
Segundo, la completa desorganización de las relaciones monetarias con la final sustitución del patrón oro por el dólar, la moneda dura. Tercero, la inflación vertiginosa en los países vencidos y en los dependientes. A restablecer el orden monetario en una economía mundial descalibrada, tendieron los planes de las naciones vencedoras. Le correspondería a la metrópoli, más beneficiada por la guerra, es decir, a Estados Unidos, la reorganización de la economía internacional bajo premisas dictatoriales. En 1944, con la participación casi nominal de 44 delegaciones componentes de las Naciones Unidas, se firmaron los acuerdos del Fondo Monetario Internacional y del Banco de la Reconstrucción y Fomento. El patrón oro, a raíz de las decisiones tomadas, dejó de ser una relación regladora del valor de las distintas monedas para quedar, como se ha dicho, suplantado por el dólar. El hecho, tecnicismos aparte, era el reflejo político cabal de la absoluta supremacía económica, industrial y financiera dentro del mundo libre, desplegada por los Estados Unidos de América sobre todas las demás naciones. Y así el país del norte se cobraba los armamentos y abastecimientos enviados en tiempos de guerra. Bajo la conducción de Estados Unidos, se reunió un fondo financiero internacional con cuotas de las naciones participantes de 8.800 millones de dólares. El mayor aporte a esta empresa con alma correspondió, como era de esperar, a los Estados Unidos y el segundo a Inglaterra. Por expresas disposiciones del fondo, el valor de las monedas solo puede ser modificado con su aprobación, que es el que en definitiva decide, por ejemplo, una devaluación monetaria determinada. El fondo no es otra cosa que un banco internacional que gobierna los cambios mediante el equilibrio forzado de las diversas monedas regidas por el dólar. Un país, verbigracia, que solicite una cuota de ayuda fijada estrictamente por el fondo, es conducido a través de un sistema progresivo de tasas de interés en los casos en que el país deudor sobrepase la asignación previamente acordada, una forma más técnica del empréstito y de la usura internacionales. El fondo tiene especial interés en mantener a los países solicitantes en esta situación, en la situación de deuda permanente. Mediante el otorgamiento de tales créditos, se preserva la subordinación de los países prestatarios y el organismo internacional se erige como el gigantesco poder político impersonal del dominio mundial de un puñado de potencias, todas ellas conectadas a la economía de las colonias. El objetivo es, con el pretexto de paliar o nivelar el desequilibrio del país deudor, impedir en los mismos países toda política propia suplantada por una planificación no competitiva, que es la única que preocupa a las naciones prestamistas, las cuales, a través del fondo, invierten las acumulaciones del capital financiero del organismo y distribuyen sus beneficios. De este modo, el Fondo Monetario Internacional interfiere de un modo real y abusivo en la economía del país deudor y la libre competencia en la economía internacional queda violada bajo la acción reguladora del Fondo Monetario Internacional y organismos colaterales y afines coordinados. Más claro, échenle agua y van a tener la situación actual. Sí, Edgar. Sí, la deuda es algo muy interesante porque remitiendo al caso de Guatemala, durante el gobierno de Arbenz, que fue el último gobierno que quería hacer una insubordinación fundante en Guatemala, todos los proyectos de infraestructura que tenía de la hidroeléctrica, de la carretera del Pacífico, de más puertos, tuvieron que hacerse con dinero nacional porque no hubo préstamos por parte de esta banca internacional, porque Guatemala, el gobierno de Arbenz estaba en contra de ser colonia más de Estados Unidos y hablaban en contra del imperialismo y todo esto. A día de hoy Guatemala tiene una gran deuda monstruosa, porque Guatemala siempre ha sido de facto un país libertario, no hay casi impuestos, la SAT se dedica a perseguir solo a los pequeños productores, ni siquiera a los pequeños productores, a la gente que vende cosas de su casa ya les anda cobrando impuestos, tipo una señora que vende comida que ella prepara, a ellos sí los persiguen, pero a los grandes evasores fiscales
de estos monopolios, oligopolios incestuosos de Guatemala, porque la oligarquía guatemalteca es profundamente incestuosa, todos son parientes. Ujú. Los Novela con los Castillos con los Gutiérrez, y así sucesivamente. Se cree que por lo menos una de esas empresas debe 5,000 millones de dólares en impuestos, o sea, multipliquen 5 por 8, 40,000 millones de quetzales en deuda al Estado. Ujú. Y lo de la deuda tremenda que tiene Guatemala, la van a terminar de pagar de aquí a 150 años. Y hubo un momento en el que se hablaba que Países Bajos iba a demandar como pago de la deuda concesiones mineras en Petén y petroleras. Y un gran problema que también se tiene de que esa parte de esa deuda es también con Inglaterra y con Estados Unidos. Sí, el papel de la deuda es un papel histórico. Nosotros la padecemos de hace más de 200 años, desde la independencia, que incluso la describe acá. Es una herramienta de estrangulamiento para el desarrollo endógeno de los países en los cuales habitamos. Es decir, a partir de succionar todos los recursos que se podrían destinar a un desarrollo endógeno, nos impiden tal desarrollo. Y es un instrumento de dominación y subordinación. Ellos nos pretenden que paguemos la deuda. Ellos quieren que nunca saldemos esa deuda, que la tengamos de manera crónica, porque esa es la manera de mantenernos en el subdesarrollo permanente y que no podamos discutirle nunca, no podamos aspirar a construir un umbral de poder que nos permita de alguna manera independizarnos, discutir, digamos, las cuotas de poder y ser de alguna manera sujetos de la historia. Ellos quieren que nosotros sigamos siendo el objeto, subobjeto de la historia. Tenernos a nosotros supeditados, subordinados, para eso implica seguir teniendo un lugar de privilegio como naciones privilegiadas y subordinantes. Por lo tanto, la deuda es el instrumento financiero económico para mantenernos siempre postrados en el subdesarrollo. Y cada vez nos endeudamos más, cada vez la deuda se hace más grande. En Argentina hoy por hoy está arriba de los 400.000 millones de dólares la deuda. Este gobierno nos acaba de endeudar de una forma bestial en solo 6 meses. Ya el gobierno de Macri nos había endeudado de una forma también brutal, más de 100.000 millones de dólares. Y nada, ese es un poco el cerrojo, el seguro, el candado que ponen ellos a nuestro desarrollo autónomo. ¿Qué es lo que ellos quieren impedir? No quieren que levantemos cabeza, básicamente. Para eso sirve la deuda, ¿no? Bueno, y sigamos que falta poquito. El desequilibrio llamado crónico. Bueno, digo, y para cerrar esto, para que vean cuál fue el objetivo real de esta reunión de Bretton Woods, instrumentalizar el dólar como una herramienta y como un arma financiero-militar para disciplinar y para regir a partir de un solo país, que es el que emite esa moneda, todo a los demás países, sobre todo a sus subordinados de esta parte del hemisferio, del subcontinente americano, y no tenía, digamos, más objetivo que el reinado de los Estados Unidos por sobre el resto de los países, ¿no? Creo que queda claro cuáles eran los objetivos de Bretton Woods, del dólar y de la fundación del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, etc. Era una especie de armado institucional, jurídico institucional, financiero, internacional, que le permitía a los Estados Unidos, en primer lugar, como potencia triunfante de la Segunda Guerra Mundial, ser el imperio que es hoy, ¿no? Bien, el desequilibrio llamado crónico. La propaganda internacionalizada sobre el estado interno de los países considerados en desequilibrio crónico, es decir, nosotros, las zonas coloniales deudoras, jamás hace referencia a las causas verdaderas del mismo desequilibrio crónico y presenta la cuestión, en realidad, como un mal ordenamiento del presupuesto de tales países. Es decir, el problema es que hacemos las cosas mal. En otra forma,
acusa a los gobiernos nativos de ser malos administradores. Es obvio que tal propaganda tiende a reivindicar en defensa de la empresa privada y cuando ya no tiene vigencia en las metrópolis, la vieja teoría mercantilista transportada a las colonias del Estado gendarme que debe permanecer apartado de los negocios privados del capital. En este punto están de acuerdo, sin fisuras, las naciones proteccionistas inversoras. Es decir, todo el problema es que administran mal estos políticos de cuarta coloniales y claro, nunca se cuestiona el papel del capital ni de las potencias imperialistas. En realidad, no puede haber fisuras. En realidad no puede haber un presupuesto equilibrado sin una economía estructural equilibrada. O lo que es lo vivo, lo que es igual. No son los precios los que deben engendrar el equilibrio, sino el equilibrio el que debe regir los precios. Una de las técnicas utilizadas por las naciones avanzadas a fin de contener la industrialización de los países atrasados, vale decir, la creación de bases económicas destinadas a configurar el equilibrio, consiste, como es sabido, en la fijación internacional del precio de las materias primas, obligando al país productor de las mismas a vender bajo condiciones previamente establecidas por el mercado internacional y a comprar a los países industriales los productos necesarios a su industria al precio libre de las metrópolis. Esto es la alteración en los términos de intercambio, ¿no? Vendemos materia prima barata, compramos materia industrializada cara. La devaluación monetaria, si sabremos de esto, tan usada y con frecuencia ordenada por los organismos internacionales, abro paréntesis, el Fondo Monetario hoy está pidiendo devaluación en Argentina, decía, la devaluación monetaria tan usada y con frecuencia ordenada por los organismos internacionales es un espejismo, una celada, que con la excusa, de estimular la exportación de materias primas, en realidad deteriora los precios, no aumenta el monto de las divisas fuertes o solo en forma ficticia y circunstancial durante un breve lapso, asociado al artilugio, a la exigencia de aumentar la producción de los productos naturales para el exterior, con la subsecuente merma del mercado interno consumidor del país agroexportador. A lo que debe sumarse, asociado a estas maniobras financieras, el aumento frente a una moneda devaluada del valor de las importaciones, de los costos, la baja de los salarios, factores todos que coadyuvan al escaso desarrollo industrial. De tal modo, el Producto Bruto Nacional, que es la suma de los bienes y servicios en un país dado, se mantiene en permanente déficit frente a las exigencias del mercado interno restringido o no alcanza para saldar los servicios de deuda externa, lo cual obliga a tales países a contraer nuevos empréstitos o préstamos para atender a las anteriores, o sea, remachar aún más su dependencia y pobrezas nacionales. ¿Se entiende? Si devaluamos, cada vez debemos más, porque nuestra manera de generar, riqueza, la hacemos en nuestra propia moneda, y si devaluamos con la moneda con respecto a la moneda externa, siempre tenemos que trabajar más para juntar los dólares para pagar esos dólares. Es decir, la deuda crece. Nos empobrecemos, la deuda crece, el mercado interno se achica, se destruye el propio mercado interno y no podemos generar divisas. Esto beneficia obviamente a ciertos sectores exportadores y nada más. Al resto de la población nos destruye los bolsillos y nos destruye el nivel de vida. Con estos procedimientos dictados desde afuera, reitero, el Fondo Monetario está pidiendo hoy devaluación, con estos procedimientos dictados desde afuera se consigue la parálisis de ramas de la industria ya nacidas o a crearse. El desempleo, con su consecuencia, el aumento de la burocracia estatal para apaciguar problemas sociales internos, esto de dar empleo público porque al no haber trabajo en el sector privado, porque se destruye el mercado interno, se intenta, paliar dando empleo público. Bueno, esto hoy no está ocurriendo porque encima tenemos un gobierno anarcocapitalista.
Decía, especulaciones en la bolsa negra ante un mercado oficial carente de reservas en divisas. Bueno, lo vemos en los dólares ilegales. A todo lo cual se agrega la iliquidez de millares de empresas pequeñas y medianas, se están fundiendo las empresas, las pymes, la ruina de los pequeños productores, el elevamiento usurario de los intereses fijados por capitales financieros parasitarios, con frecuencia también de nacionalidad extranjera, y verdaderos vampiros de los capitales nacionales casi son estrangulados o bien absorbidos y obligados cuando se trata de empresas prósperas o competitivas, según los casos, a desprenderse de sus paquetes de acciones en beneficios de los inversores extranjeros. Privatizaciones. O sea, fíjense, hago otro paréntesis, que esto es más viejo que el sol. Este mecanismo de expoliación lo venimos viendo ya de hace décadas. Bien, con la devaluación, las naciones fuertes compran más y pagan menos. En tanto, los países atrasados producen más para el mercado exterior y cobran menos con una moneda nacional inflada. Otro efecto resultante del anterior es que en los países productores de materias primas, el aumento de las exportaciones se efectúa a costa del bajo consumo interno. Vale decir que buena parte del Producto Nacional, trabajo colectivo capitalizado, va a parar a las arcas metropolitanas, a las clases nativas propietarias de la tierra, a ese grupito de privilegiados, y a la exigua burguesía importadora y comercial que vive de su asociación con el comercio extranjero. La carga del sistema colonial se desploma sobre las clases productoras, cuyo trabajo es girado al exterior bajo la forma de dividendos, pagos de servicios de deuda pública y privada, etc. Ahora se entiende por qué el fondo quiere devaluar. Las disposiciones del Fondo Monetario Internacional respecto al facilitamiento de divisas para enjugar los llamados déficits de presupuesto es otra de las vías muertas que inmovilizan al país dependiente. El poder omnipotente de los organismos internacionales convierte a los gobiernos deudores en instrumentos de la planificación del trabajo y en delegados políticos. El fondo, bajo la bandera del libre comercio internacional, prohíbe al país sin autonomía industrial toda política proteccionista. En 1964, un semanario de orientación nacional denunciaba esta insultante ingeniería técnica extranjera en la conducción de un país empeñado a los organismos financieros internacionales. Y decía así: luego de sostener que los capitales yanquis quieren asegurarse la orientación de una política determinada en Argentina, comenta: para hacer estas afirmaciones es suficiente contemplar el accionar del equipo asesor yanqui del CONADE, que ya hemos denunciado, y lo que ocurre en el campo de la vialidad o la vivienda. Respecto al primero, están vigentes dos convenios de préstamos, uno con Exim Bank y el otro con Banco de Reconstrucción y Fomento por un total que ascendería a más de 80 millones de dólares. Para su firma se exigió a Guido, presidente que sucedió a Frondizi, la creación de una oficina de consultores extranjeros, es decir, un cuerpo de ingenieros yanquis que actualmente está instalado en el edificio de la Dirección de Vialidad, atendiendo mañana y tarde hasta las 18 horas los que supervisan los planes y proyectos y estarían autorizados para designar contratistas y aprobar los contratos, formular órdenes de pago y tienen tales sueldos y ventajas que una proporción elevadísima, hay quien dice casi un tercio de los 85 millones de dólares, se insumen en el pago de estos consultores, pues además de sus innumerables agregados, su sueldo es de $1.700 mensuales, casi 250.000 cada uno. Termina el semanario diciendo: un gobierno, un pueblo, un ejército argentino deben sumarse en la vocación de la construcción del ser nacional. Es hora de unirnos y fortalecer la probabilidad de la gran empresa por una Argentina libre y soberana. Voy a repetir esto porque es algo que enarbolamos desde Vanguardia Argentina para la Liberación. Un gobierno, un pueblo, un gobierno obviamente de trabajadores, un pueblo trabajador, un ejército argentino, debe sumarse en la vocación de la construcción del ser nacional. Es
Hora de unirnos y fortalecer la probabilidad de la gran empresa por una Argentina libre y soberana. Cuando, como en el caso de Perón, la Argentina ha llegado, gracias al proteccionismo económico, a un notable nivel de industrialización, el Fondo Monetario Internacional, a fin de contrarrestar la reacción de la opinión pública, apela a otros medios. Ejerce su acción secreta sobre los círculos influyentes del país y las llamadas, entre comillas, fuerzas vivas. O bien, se apropian de tales empresas nacionales en funcionamiento y progreso, capitales extranjeros, que las manejan de acuerdo a las conveniencias industriales de las metrópolis. Esto es lo acontecido en la Argentina, por ejemplo, con la industria automotriz, que en tiempos de Perón fuera propia y hoy pertenece a los monopolios del tipo Ford, General Motors, etc. Todavía hoy es así. La fábrica automotriz en Argentina está totalmente extranjerizada. Todas las matricerías, que son básicamente de armado, son marcas extranjeras, no como en la época de Perón, que había marcas propias. Al Fondo Monetario no le al Fondo Monetario no le seduce el desarrollo del país. Por eso prohíbe toda estatización de la economía o la comercialización por el Estado de las exportaciones, en tanto que exige medidas favorables a la importación de productos inesenciales, o sea, no necesarios, generalmente suntuarios en detrimento de los necesarios. Además, queda anulada toda política crediticia en apoyo de la industria nativa. Así queda restringido el mercado interno con su efecto, el bajo consumo de las masas trabajadoras y rurales. Otro de los sofismas creados por la propaganda imperialista es el de la eficacia de las inversiones de capitales privados extranjeros. Esto es más viejo que el sol. Las inversiones privadas son eficientes, las del Estado son ineficientes. Aparentemente, un país que quiere el desarrollo necesita capitales. En los países coloniales, el ahorro nacional, dada la poca capacidad salarial y adquisitiva de la gran masa de la población, es bajo. Y las oligarquías de la tierra no tienen interés en la industrialización, pues prefieren vegetar en su alto estándar de vida junto a sus rentas improductivas, mero lucro, derivadas de la exportación de las riquezas naturales. Se comprende así, y parece lógico, que un país con cierto nivel de industrialización se vea urgido a recibir capitales extranjeros de inversión destinados a la creación de industrias, por lo general vinculadas a la alimentación y a ciertas ramas secundarias de la industria liviana. Aquí también se mueve, alrededor de tales necesidades, la colosal propaganda sobre los beneficios del capital extranjero. Se montan trucos seductores en los cuales el país en desarrollo cree como en el maná del cielo. Ya se verá sobre qué condiciones el capital extranjero puede reportar algunos beneficios. En su forma usual, el capital extranjero no es beneficioso al país. Los capitales extranjeros tienden a inmovilizar, en unos casos, a apropiarse, en otros, el ahorro nacional, mediante créditos privilegiados otorgados por los propios bancos del país de adopción, aparte de los favoritismos legales que previamente los inversores exigen como garantía de sus capitales. Al congelar el ahorro nacional, o al traspasarlo a su favor, el capital extranjero remite las ganancias a la nación de origen, con la consecuente disminución de la reserva de divisas. Las ganancias, ya se sabe, no quedan como reinversiones para el país en crecimiento. Hay una solución parcial, la intervención del Estado, mediante la fijación de prioridades y una legislación adecuada, tanto con relación al régimen cambiario como la cuota de intereses razonables destinados a girarse al exterior. Los capitales extranjeros difícilmente aceptan tales reclamos del país nativo, y esto es aún más notorio con referencia al Fondo Monetario Internacional. A todas estas medidas propuestas por el país necesitado de capitales, el fondo opone sus propios criterios, entre comillas, industrializadores. Estas medidas parciales las hemos visto durante el kirchnerismo, por decir un ejemplo. La planificación, pues, la determina el Fondo Monetario Internacional. El único que planifica es el fondo. De ahí el interés en la no integración
más allá de ciertos límites, de capitales nacionales que en suma, como se ha dicho, no son más que el Producto Interno del Ahorro Nacional. El mismo crédito interno es orientado por el fondo, que así desalienta determinadas inversiones. Estos organismos, de hecho, pueden rechazar o aceptar las solicitudes de créditos de las empresas nacionales y favorecer a las de signo extranjero, o sea, aquellas radicadas en el país receptor, generalmente subsidiarias de empresas madres metropolitanas, es decir, extranjeras. Los organismos internacionales políticos. La economía del imperialismo está resguardada por otros organismos, que tras la pantalla del derecho internacional panamericano, sirven a los fines del dominio material extranjero. Tal el caso de la Conferencia Interamericana realizada en Bogotá en 1948, bajo los auspicios directos de los Estados Unidos, y que terminó en la constitución de la famosa OEA, Organización de los Estados Americanos, mera versión resucitada de la Unión Panamericana de triste memoria en la América Latina. La idea de Bolívar, lanzada en 1826 sobre la unión de Hispanoamérica, acabó en su caricatura, o sea, en el panamericanismo al servicio de los Estados Unidos. El hecho de que la OEA carezca de facultades ejecutivas devela su inocua importancia internacional, pero es el telón jurídico que embellece la explotación real de Latinoamérica. La presencia de Estados Unidos en la OEA es la negación misma de una organización positiva de los países iberoamericanos, cuyo principal enemigo es el imperialismo yanqui, que disimula su opresión tras los principios siempre conculcados de la ayuda recíproca, de la autodeterminación de los pueblos y la defensa y seguridad del continente. Esta contradicción saltará tarde o temprano hecha trizas. No hay una América, hay dos Américas, la anglosajona y la iberoamericana. Sus intereses son antagónicos, no afines. La OEA es una ficción jurídica internacional. De hecho, nosotros en Malvinas lo sufrimos en carne propia, ¿no? Fuimos atacados por una potencia extranjera, europea, Gran Bretaña, y Estados Unidos ayudó a Gran Bretaña. Sí, Edgar. En el caso de Guatemala fue similar en el 54, porque cuando querían derrocar a Armas, eso no fue plan de un año, fue durante los 3 años que estuvo Armas de presidente, hubo un complot internacional. Uno de los que menciona ahí es John Foster Dulles, el de secretario de Estado de Estados Unidos. Él y el hermano eran accionistas de la Fruit Company. De la United Fruit Company, y accionistas de la firma de abogados que defendía la United Fruit Company. Por lo tanto, empiezan con ese complot para acusar de comunismo al gobierno de Armas para derrocarlo. Cuando el canciller Jorge Torrielo Garrido, que él y el hermano luego se quedan a vivir en Cuba, después de la revolución, hay un libro de uno de ellos que se llama La batalla por Guatemala. Ellos van a defender a Guatemala frente a las acusaciones de Estados Unidos, del embajador de Estados Unidos, que aplaudieron todos los embajadores de los países hispanoamericanos y iberoamericanos en la cumbre, pero todos votaron a favor de la resolución en contra de Guatemala, menos 2, México y Argentina. Y en ese gobierno, en ese momento, todavía estaba Perón de presidente. Votaron, se abstuvieron. Argentina y México se abstuvieron. No votaron en contra. Pero el resto de países votaron a favor, porque estaba ahí el embajador de Estados Unidos en Guatemala, John Peurifoy, que era uno de esos agentes anticomunistas tremendos, que la esposa también se sabe que se robó muchas de las riquezas de aquí Guatemala después de que el golpe de Castillo Armas, pero bueno, es otra cosa. Total, de que Guatemala fue a denunciar esta intentona imperialista que se concretó en Guatemala tristemente, y ningún país de la OEA hizo nada, porque la OEA está diseñada no para contrarrestar el poder o la influencia de Estados Unidos, es el órgano, la maquinaria ideológica de Estados Unidos, con esta estupidez del panamericanismo de que por algún motivo esotérico, diría yo, Estados Unidos, Canadá, es otro país más de la comunidad de países hermanos que es Iberoamérica. No,
Canadá es una colonia británica glorificada, con un primer ministro que es un degenerado sexual y un estúpido mental. Estados Unidos es el centro del imperialismo anglosajón moderno, y nosotros somos el pacto trasero, la región que han intentado balcanizar por cualquier medio posible. Que no sorprende tampoco que varios movimientos que querían desmantelar a México incluso aún más territorialmente los apoyó Estados Unidos. Es que lo que dice aquí Hernández Aregui, que no hay una América, no hay América, hay dos Américas. Está la América sajona, anglosajona, y la América en palabras del poeta centroamericano Rubén Darío, la América española, que aún tiene sangre indígena, que aún habla español y que le reza a Jesucristo. Así que estamos en esa dinámica. Nosotros contra ellos. No hay aquí una unidad, porque en primer lugar, ¿qué base común hay? No, ni lingüística, ni religiosa, ni histórica, ni nada. La única relación es de que ellos nos están expoliando a nosotros. Claro, y lo dice bien Hernández Arrey, sus intereses son antagónicos. Los intereses de las dos Américas son antagónicos, no afines. Y la OEA es una ficción jurídica internacional. Tal es así que el propio Fidel Castro la caracterizó como el órgano de administración de colonias, ¿no? Así que, bueno, eso es la OEA, una ficción mantenida por los Estados Unidos para de alguna manera regir sobre gobiernos pusilánimes, gobernantes pusilánimes, que responden a esos intereses imperiales. Esta certidumbre de las dos Américas viene madurando desde el siglo pasado con la trágica experiencia de la América Latina bajo la política del garrote, inaugurada por Theodore Roosevelt. No es casual que le haya correspondido a México en 1945, el país que más ha sufrido la vecindad de los Estados Unidos, encabezar la resistencia a la expansión norteamericana, que es lo mismo que decir del Departamento de Estado, cuyo secretario ejercía la presidencia del organismo interamericano con carácter permanente. La Carta de la OEA es un conjunto de declaraciones formales que Estados Unidos ha vulnerado cuantas veces le ha parecido oportuno a su interés nacional. Esta Carta de la OEA asegura el derecho de los países signatarios a organizarse económica y políticamente de acuerdo a la voluntad de sus pueblos. Da para risa, ¿no? Tal principio ha sido legalizado por el Tratado de Río de Janeiro en su artículo 9. Dice el artículo 9, en todo caso se considerará como un acto de agresión la invasión por fuerza de un Estado al territorio de otro, traspasando las fronteras establecidas para tratados y demarcados de conformidad con ellos. Puro palabrerío. No siempre Estados Unidos muestra el rostro, pero nadie se engaña sobre su política internacional. La invasión de Cuba por Playa Girón se consumó bajo la presidencia de Kennedy, un mandatario que llegó a atontar a tantos latinoamericanos con la posibilidad de un cambio de la política de los Estados Unidos sobre la América Latina. Estados Unidos había instigado la rebelión de Fidel Castro y fue el primer Estado que reconocía al régimen, visado democrático entre comillas, que pronto habría de anularse por parte de Estados Unidos cuando la Revolución Cubana tomó otro rumbo. Lo que pretendía Estados Unidos era un régimen de Batista sin Batista. La política norteamericana, siguiendo una ya clásica tradición diplomática y militar, se transformó en el más atrevido intervencionismo. Lo mismo pasó en el país de Edgar, en Guatemala, en 1954, que con la abierta participación yanqui terminó con un gobierno constitucional. Las sanciones económicas contra Cuba, la ruptura de relaciones de otros países latinoamericanos ordenada por Estados Unidos con el pretexto de la doctrina Betancourt, también de factura norteamericana, más que en el peligro de Rusia, se fundó en la política de nacionalizaciones que decretó Cuba al declararse soberana. El bloqueo económico al régimen de Perón, algo más de una década antes de lo sucedido en Cuba, obedeció, de Cuba, porque fue paralelo a Arbenz, obedeció a las mismas causas. Cuba, y necesario es repetirlo, solo sirvió para demostrar no la solidaridad, sino la desunión
de América Latina bajo gobiernos asteroides dirigidos por las oligarquías vernáculas.